Impresionante. Han encontrado los túneles de Iván. ¿Será que ahora lo veremos en un programa de supervivencia extrema? La justicia no se detiene. En un operativo que parece sacado de una película, las autoridades catearon casas y descubrieron túneles secretos vinculados a Iván, uno de los narcos más buscados de México. ¿Qué encontraron en estas guaridas? No te pierdas los detalles de este increíble operativo que está dando de qué hablar. Quédate hasta el final y descubre todo lo que se escondía en las sombras de Culiacán. La noche en Culiacán era pesada, cargada de un silencio que solo precede al caos. El aire olía a pólvora y tierra húmeda, como si la ciudad misma supiera que algo grande estaba por ocurrir. Las fuerzas especiales del ejército mexicano, apoyadas por helicópteros artillados, se movían con precisión militar por las calles de la colonia Tierra Blanca. Su objetivo era claro: allanar una serie de casas seguras que, según los informes de inteligencia, eran utilizadas por el cártel de Iván para esconder armas, dinero y posiblemente a sus miembros más buscados. Pero lo que encontrarían esa noche superaría incluso las peores expectativas. El operativo comenzó con un estruendo. Los helicópteros iluminaron la zona con sus reflectores, mientras los efectivos, equipados con chalecos antibalas y rifles de alto calibre, rodeaban la primera casa. Era una estructura aparentemente común, pero las paredes gruesas y las ventanas blindadas delataban su verdadero propósito. Con una explosión controlada, las fuerzas especiales reventaron la puerta principal y entraron con granadas aturdidoras. Dentro, el silencio era inquietante, pero no duró mucho. Pronto, los gritos de los sicarios y el sonido de los disparos llenaron el aire. Lo primero que encontraron fue dinero, montones de billetes apilados en cajas de madera, listos para ser transportados. Pero eso era solo el principio. En una habitación antigua, descubrieron un arsenal impresionante: rifles AK-47, pistolas, granadas y hasta lanzacohetes. «Esto es suficiente para armar un ejército», murmuró uno de los soldados, mientras registraba el lugar. Pero lo peor estaba aún por venir. En el sótano, encontraron algo que les heló la sangre. Había una mesa de metal manchada de sangre seca y sobre ella, órganos humanos cuidadosamente colocados en frascos de vidrio. «Dios mío», susurró otro soldado, apartando la mirada. No era solo un escondite de armas, era un lugar de tortura y ejecuciones. Y en una esquina, casi escondidos, encontraron los cuerpos de 3 militares de la Sedena, asesinados y abandonados como si fueran basura. «Esto es personal», dijo el comandante del operativo, apretando los puños. «No vamos a descansar hasta que paguen por esto». Pero la casa de seguridad en Tierra Blanca guardaba más secretos. Tras revisar cada habitación, los soldados descubrieron una trampilla en el suelo, cuidadosamente camuflada. Al abrirla, encontraron un túnel que se adentraba en la oscuridad. «Prepárense», ordenó el comandante, mientras un equipo de soldados descendía con linternas y cámaras. El túnel era estrecho y húmedo, pero estaba bien construido. Conducía a otras propiedades en la colonia, creando una red subterránea que permitía a los miembros del cártel moverse sin ser detectados. Mientras explotaban el túnel, los soldados encontraron más evidencia de las atrocidades cometidas por el cártel. Había celdas improvisadas, con cadenas y grilletes en las paredes, y más restos humanos esparcidos por el suelo. «Esto es una pesadilla», dijo uno de los soldados, mientras grababa todo con una cámara. Sabían que estas imágenes serían cruciales para desmantelar el cártel, pero también sabían que no podían dejar que esto continuara. ¿Qué tipo de personas crees que estuvieron encerradas en esas celdas improvisadas? ¿Víctimas de secuestro? ¿Miembros del cártel que cayeron en desgracia? ¿O una combinación de ambos? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Afuera, el operativo continuaba. Los helicópteros artillados sobrevolaban la zona, iluminando cada callejón y cada casa sospechosa. Los soldados interceptaban vehículos de transporte público, revisando a los pasajeros en busca del alto mando del cártel que había logrado escapar. La tensión en las calles era palpable. Los vecinos miraban desde sus ventanas, algunos con miedo, otros con curiosidad. Sabían que esta noche sería recordada. En una de las casas allanadas, los soldados encontraron algo que los dejó sin palabras. En una habitación oculta detrás de una pared falsa, descubrieron una especie de santuario dedicada a Iván. Había fotos del capo,
junto a recortes de periódicos que hablaban de sus hazañas criminales. Pero lo más escalofriante era un altar con velas y ofrendas, como si Iván fuera una figura divina. «Este tipo se cree Dios», dijo uno de los soldados, destruyendo el altar con un golpe de su rifle. Mientras tanto, en las profundidades del túnel, el equipo de soldados seguía avanzando. Sabían que el alto mando del cártel había escapado por ahí, y estaban decididos a encontrarlo. Pero el túnel era un laberinto, con ramificaciones que conducían a diferentes partes de la ciudad. «Tenemos que ser cuidadosos», advirtió el comandante. «No sabemos qué nos espera ahí abajo». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el equipo llegó a una salida. Era una casa en las afueras de la colonia, aparentemente abandonada. Pero al entrar, encontraron a un grupo de sicarios esperándolos. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los soldados, mejor entrenados y equipados, lograron neutralizar a los sicarios. Pero el alto mando del cártel no estaba entre ellos. Había escapado de nuevo. De vuelta en la casa de seguridad en Tierra Blanca, el comandante revisaba los hallazgos con una mezcla de satisfacción y frustración. Habían descubierto una red de túneles, incautando armas y dinero. También habían expuesto las atrocidades del cártel, pero el objetivo principal seguía libre. «Esto no termina aquí», dijo el comandante mirando a sus hombres. «Tenemos que seguir adelante. No podemos dejar que esto continúe». Y así, en las calles de Culiacán, la guerra contra el narco continuaba. Las fuerzas especiales sabían que este operativo era solo una batalla en una guerra mucho más grande, pero también sabían que cada paso, cada descubrimiento, los acercaba más a la victoria. Aunque esa noche, mientras recogían las pruebas y preparaban los uniformes, no podían evitar preguntarse cuántos túneles más habría, cuántas casas seguras, cuántas atrocidades ocultas. La respuesta, sabían, era aterradora, pero no se rendirían. No mientras siguieran habiendo hombres como Iván en el mundo. ¿Es la guerra contra el narcotráfico una batalla que se puede ganar? ¿O es un problema que siempre existirá? Déjame tu opinión. La noche en Culiacán era tensa, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban extrañamente silenciosas, salvo por el sonido de los motores de los vehículos militares y los helicópteros que sobrevolaban la zona. Las fuerzas especiales del ejército mexicano habían desplegado un operativo masivo para capturar a un alto mando del cártel que había logrado escapar tras un allanamiento en la colonia Tierra Blanca. Ahora, el fugitivo estaba en algún lugar de la ciudad, y los militares no iban a descansar hasta encontrarlo. Pero la búsqueda no se limitaba a casas y túneles, también se extendía a las calles, donde los soldados revisaban autobuses y coches en busca del fugitivo, generando una tensión palpable entre los civiles. El operativo comenzó con el bloqueo de las principales avenidas de la ciudad. Los soldados, armados y con chalecos antibalas, detenían cada vehículo que pasaba, desde autobuses urbanos hasta coches particulares. «Salgan del vehículo con las manos en alto», ordenaban, mientras apuntaban con sus rifles a los conductores y pasajeros. La gente, asustada pero cooperativa, obedecía sin protestar. Sabían que esta noche no era como cualquier otra. Esta noche, Culiacán estaba en guerra. En uno de los autobuses interceptados, la tensión llegó a su punto máximo. Un hombre nervioso y sudoroso se negaba a salir cuando los soldados se lo ordenaron. «No he hecho nada malo», gritaba, mientras los pasajeros a su alrededor lo miraban con miedo. Los soldados, alertados por su comportamiento, lo sacaron a la fuerza y lo revisaron minuciosamente. No era el fugitivo que buscaban, pero su actitud sospechosa lo convirtió en el centro de atención por unos minutos. «Esto es una locura», murmuró una mujer mayor, mientras observaba la escena desde su asiento. «¿Hasta cuándo vamos a vivir así?». Mientras los militares continuaban su labor, los ciudadanos comenzaron a grabar todo con sus teléfonos. Los vídeos que mostraban a los soldados revisando vehículos y tratando bruscamente a algunos conductores no tardaron en viralizarse en redes sociales. «Culiacán bajo sitio militar», decía uno de los títulos. «¿Esto es justicia o abuso de poder?», preguntaba otro. Los comentarios se dividían entre quienes apoyaban el operativo y quienes lo criticaban. Pero una cosa era clara: la crudeza de la cacería estaba al descubierto. En uno de los vídeos más impactantes, se veía a un grupo de soldados deteniendo un coche en el que viajaba una familia. Los padres, con sus 2 hijos pequeños en el asiento trasero,
Intentaban explicar que solo iban de camino a casa, pero los soldados no les creían. «Abran el maletero», ordenaron mientras apuntaban con sus rifles. El padre, temblando, obedeció, y los soldados revisaron cada centímetro del coche. No encontraron nada, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de los niños llorando mientras sus padres eran tratados como criminales se convirtió en un símbolo de la tensión que vivía la ciudad. ¿Qué tipo de impacto emocional creen que tiene esta escena en el público? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Pero no todos los ciudadanos se quedaron de brazos cruzados. En una esquina, un grupo de jóvenes comenzó a protestar contra el operativo. «Esto es una violación de nuestros derechos», gritaban, mientras los soldados intentaban dispersarlos. La situación se volvió caótica cuando uno de los jóvenes lanzó una botella hacia los militares, y estos respondieron con gas lacrimógeno. «No somos sus enemigos», gritó uno de los soldados, mientras la gente corría en todas direcciones. Pero para muchos, esa línea entre protección y opresión se había vuelto demasiado delgada. Mientras tanto, en el centro de mando móvil, el comandante del operativo observaba las imágenes que llegaban de las cámaras de los soldados y de las redes sociales. Sabían que este operativo era necesario, pero también entendía el costo que tenía para la población civil. «No podemos detenernos», le dijo a uno de sus oficiales. «Si ese tipo escapa, todo esto habrá sido en vano». Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse si el fin justificaba los medios. En una de las revisiones más sorprendentes, los soldados detuvieron un camión de reparto. El conductor, un hombre mayor y de aspecto inofensivo, aseguraba que solo transportaba alimentos, pero los soldados decidieron revisarlo de todos modos. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En el interior del camión, escondido entre cajas de frutas y verduras, había un arsenal de armas y municiones. «Esto es para el cártel», admitió el conductor cuando lo interrogaron. «Me obligaron a hacerlo». Aunque no era el fugitivo que buscaban, el hallazgo demostró que el cártel seguía operando, incluso bajo la presión del operativo. A medida que la noche avanzaba, la tensión en las calles no disminuía. Los militares continuaban revisando vehículos, pero el fugitivo seguía sin aparecer. En las redes sociales, los vídeos del operativo seguían acumulando vistas y comentarios, convirtiéndose en un tema de debate nacional. «¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?», preguntaba un usuario. «Si esto es lo que se necesita para acabar con el narco, entonces que sea», respondía otro. Finalmente, cerca del amanecer, los soldados recibieron una pista anónima. Un vecino de la colonia Tierra Blanca aseguraba haber visto a un hombre sospechoso esconderse en un edificio abandonado. Los militares se movilizaron de inmediato y tras un breve enfrentamiento, lograron capturar al fugitivo. Era el alto mando del cártel que habían estado buscando, pero incluso con su captura, la sensación de victoria era amarga. Sabían que este operativo, aunque necesario, había dejado una profunda huella en la ciudad y sus habitantes. Y así, en las calles de Culiacán, la guerra contra el narco continuaba. Los militares sabían que este operativo era solo una batalla en una guerra mucho más grande, pero también sabían que, mientras seguían habiendo hombres dispuestos a desafiar la ley, ellos estarían allí, listos para enfrentarlos. Aunque esa noche, mientras recogían las pruebas y preparaban los informes, no podían evitar preguntarse cuánto más tendría que sufrir la ciudad antes de encontrar la paz. La respuesta, sabían, era incierta, pero no se rendirían. No mientras siguiera habiendo justicia por hacer. Mientras tanto, en la oscuridad de los túneles, era absoluta, solo rota por el tenue haz de luz de una linterna que temblaba en la mano del fugitivo. Era un hombre alto, de mirada fría y manos manchadas de sangre, conocido en el cártel simplemente como el Halcón. Su reputación de crueldad lo precedía. Había sido el brazo derecho de Iván, el encargado de ejecutar las órdenes más brutales. Pero ahora, ese mismo hombre que había sembrado el miedo en Culiacán corría por las entrañas de la tierra, perseguido por las fuerzas especiales del ejército mexicano. Cada paso que daba resonaba en las paredes húmedas del túnel, y cada respiración era un recordatorio de que su tiempo se agotaba. Sabía que no podía detenerse, no mientras las botas de los soldados resonaran a sus espaldas. El Halcón no estaba solo en su huida, lo acompañaban dos de sus hombres más leales. Pero incluso ellos comenzaban a mostrar signos de duda. «Jefe, ¿y si nos rendimos?», preguntó uno de ellos, jadeando por el esfuerzo. «Podríamos negociar, tal vez conseguir un trato». El Halcón se detuvo bruscamente y lo miró con ojos de hielo.
Si quieres rendirte, hazlo, dijo apuntándole con su pistola. Pero recuerda una cosa, afuera te espera la Sedena, y ellos no perdonan traidores. El hombre bajó la mirada, asintiendo en silencio. Sabía que su jefe tenía razón, pero también sabía que la lealtad tenía un límite. Por otro lado, en la superficie, el comandante de las fuerzas especiales revisaba los planos de los túneles con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que el halcón estaba cerca, el segundo hombre al mando del cártel después de Iván. Dejarlo libre significaba la reorganización del cártel en sí, pero el fugitivo siempre parecía estar un paso adelante, dejando rastros de sangre y pistas falsas que confundían a los soldados. Este tipo es como un fantasma, murmuró un soldado, mientras marcaba en el mapa la posible ruta de escape. Pero los fantasmas no pueden correr para siempre. El operativo en los túneles no era la única preocupación. En las últimas horas, había recibido informes de que el cártel de Iván estaba al borde del colapso. Los recientes golpes de la Sedena habían debilitado significativamente la organización. Y ahora, los subordinados de Iván comenzaban a dudar de su liderazgo. Algunos incluso consideraban traicionarlo para salvarse. El halcón es clave, le dijo el comandante a su equipo. Si lo capturamos, podemos desmantelar lo que queda del cártel. Pero sabía que no sería fácil. El halcón no era un hombre que se rindiera sin luchar. Dentro de los túneles, el halcón y sus hombres llegaron a una bifurcación. ¿Izquierda o derecha?, preguntó uno de ellos, mirando a su jefe con ansiedad. El halcón no respondió de inmediato. Sabía que una de las rutas lo llevaría a una salida segura, mientras que la otra lo conduciría directamente a una emboscada. Finalmente, decidió tomar la izquierda, pero no sin antes dejar una pista falsa. Un pedazo de su camisa manchado de sangre, colgando en una roca. Que sigan el rastro, murmuró con una sonrisa siniestra. Nos dará tiempo para escapar. Mientras tanto, en una casa segura en las afueras de Culiacán, los subordinados de Iván se reunían en secreto. La captura de Iván y varios de sus compañeros, y la huida del halcón había sembrado el caos en sus filas. Esto nos está llevando al abismo, dijo uno de ellos. Un hombre joven pero con cicatrices que hablaban de años en el negocio. Si seguimos así, todos terminaremos muertos o en la cárcel. Los demás asintieron en silencio, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. En los túneles, los soldados de la Sedena encontraron la pista falsa dejada por el halcón. «Por aquí», gritó uno de ellos, siguiendo el rastro de sangre. Pero el comandante del equipo no estaba tan convencido. «Es demasiado obvio», dijo, deteniendo a sus hombres. «Este tipo no es estúpido. Revisen la otra ruta». Fue una decisión arriesgada, pero resultó ser la correcta. Minutos después, los soldados encontraron una salida secreta que conducía a una casa abandonada. «Está cerca», dijo un soldado con una mezcla de alivio y anticipación. «No podemos dejarlo escapar». El halcón y sus hombres llegaron a la casa abandonada, pero no tuvieron tiempo de celebrar. Desde las ventanas, vieron acercarse a los soldados. «Maldición», murmuró el halcón, mientras recargaba su pistola. «Prepárense para lo peor». Sus hombres, aunque asustados, asintieron. Sabían que no había vuelta atrás. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los soldados irrumpieron en la casa, intercambiando disparos con el halcón y sus hombres. Uno de los sicarios cayó abatido, pero el otro logró escapar por una ventana trasera. El halcón, herido en el brazo, se refugió en una habitación, dispuesto a luchar hasta el final. «Salgan de aquí», gritó, disparando a ciegas. Pero los soldados no se inmutaron. Con granadas aturdidoras y ráfagas de fuego lograron neutralizarlo. Cuando el polvo se asentó, el comandante de la operación entró en la habitación y encontró al halcón en el suelo, sangrando pero aún consciente. «Está acabado», dijo, mirándolo con desprecio. «El cártel de Iván está acabado». El halcón sonrió débilmente, con una mezcla de dolor y desafío. «El cártel nunca acabará», murmuró. «Solo cambiará de manos». Mientras los soldados esposaban al halcón y lo llevaban fuera de la casa, el comandante no pudo evitar sentir una sensación de vacío. Sabía que este operativo era un paso importante, pero también sabía que la guerra contra el narco estaba lejos de terminar. En las calles de Culiacán, los subordinados de Iván seguían conspirando, y nuevos líderes emergían de las sombras. Pero por esa noche, al menos,
podía permitirse un momento de triunfo. Había capturado a 2 de los hombres más peligrosos del cártel, y eso era algo. ¿Qué creen que significa para el comandante saber que los subordinados de Iván siguen conspirando y nuevos líderes emergen de las sombras? Déjame tu opinión. La captura de Iván, el temido líder del cártel, fue un golpe devastador para su organización. Durante años, su nombre había sido sinónimo de poder, miedo y violencia en Culiacán y más allá. Pero ahora, tras las rejas, su imperio comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Las noticias de su arresto se extendieron como un reguero de pólvora, y con ellas llegó el caos. Los subordinados de Iván, acostumbrados a su liderazgo férreo y despiadado, se encontraron de repente sin un rumbo claro. Algunos intentaron mantener el control, pero otros más pragmáticos comenzaron a desertar, temiendo ser los siguientes en caer. El cártel, que una vez había sido una máquina bien engrasada de crimen y corrupción, ahora se tambaleaba al borde del colapso. En las calles de Culiacán el ambiente era tenso. Los lugartenientes de Iván, antes unidos por el miedo y la lealtad, ahora se miraban con desconfianza. Si Iván cayó, ¿quién será el siguiente?, murmuraban en voz baja. Algunos comenzaron a hacer las maletas, llevándose consigo dinero, armas y cualquier cosa de valor que pudieran cargar. Otros, más ambiciosos, vieron una oportunidad en el caos. Si Iván ya no está, alguien tiene que tomar el mando, dijo uno de ellos durante una reunión clandestina. Pero la pregunta era ¿quién? Sin un líder claro, las facciones dentro del cártel comenzaron a luchar entre sí, cada una tratando de imponer su dominio. Mientras tanto, en las cárceles de máxima seguridad, Iván enfrentaba una nueva realidad. Lejos de las comodidades y el poder que alguna vez tuvo, ahora era solo otro recluso, aunque uno con un estatus especial. Las autoridades lo mantenían en aislamiento, sabiendo que incluso tras las rejas, su influencia podía ser peligrosa. Pero Iván no era un hombre que se diera por vencido fácilmente. Desde su celda, comenzó a tejer una red de contactos, utilizando abogados corruptos y guardias sobornados para mantener cierto control sobre su organización. El cártel no ha muerto, les dijo a sus visitantes. Solo está esperando mi regreso. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a esperar. Entre los subordinados de Iván comenzaron a surgir nuevos líderes, cada uno con su propia visión del futuro del cártel. Uno de ellos era el Chino, un hombre joven pero astuto que había ascendido rápidamente en las filas de la organización. Iván es el pasado, dijo durante una reunión con otros capos. Nosotros somos el futuro. Pero no todos estaban de acuerdo. El Chino pronto se encontró enfrentándose a El Viejo, un lugarteniente de confianza de Iván, que se negaba a aceptar que su jefe estuviera acabado. Traicionar a Iván es traicionarnos a nosotros mismos, advirtió El Viejo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La lucha interna debilitó aún más al cártel. Las facciones comenzaron a disputarse territorios, lo que llevó a una ola de violencia en las calles de Culiacán. Los enfrentamientos entre los grupos rivales se volvieron cada vez más frecuentes, y los civiles, atrapados en el fuego cruzado, pagaban el precio. Esto es una locura, dijo una madre de familia mientras observaba desde su ventana cómo un grupo de sicarios disparaba contra otro. ¿Cuándo terminará esto? Para las fuerzas especiales del ejército mexicano, la captura de Iván había sido una victoria importante pero no definitiva. El comandante, quien había liderado el operativo, sabía que el cártel no desaparecería simplemente porque su líder estuviera tras las rejas. Esto es como cortar la cabeza de una hidra, le dijo a su equipo. Si no acabamos con el cuerpo, crecerá otra. Pero incluso con esa advertencia, no podía evitar sentir una sensación de logro. Había capturado a uno de los hombres más peligrosos del país y eso era algo. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Con Iván fuera del panorama, nuevos líderes emergían de las sombras, cada uno tratando de llenar el vacío de poder. El Chino y El Viejo no eran los únicos contendientes. Otros capos menores también veían una oportunidad de ascender. Y mientras el cártel se fragmentaba, la violencia en las calles de Culiacán seguía aumentando. En medio del caos, algunos subordinados de Iván comenzaron a desertar temiendo por sus vidas. Si Iván cayó, nosotros también podemos caer, dijo uno de ellos mientras empacaba sus pertenencias en una mochila.
Es mejor desaparecer antes de que sea demasiado tarde. Pero desaparecer no era fácil. El cártel tenía ojos y oídos en todas partes, y la traición se pagaba con la muerte. Aún así, muchos lo intentaron, cambiando de identidad y huyendo a otras partes del país o incluso al extranjero. Para los ciudadanos de Culiacán, la captura de Iván fue recibida con una mezcla de alivio y escepticismo. Esto es un paso en la dirección correcta, dijo un comerciante local. Pero hasta que no acabemos con todo el cártel, esto no habrá terminado. Otros eran más pesimistas. Iván era solo uno de muchos, dijo un joven mientras observaba un enfrentamiento entre sicarios. Mientras haya dinero en el narco, siempre habrá alguien dispuesto a tomar su lugar. Y así, en las calles de Culiacán, la guerra contra el narco continuaba. La captura de Iván había debilitado significativamente al cártel, pero no lo había destruido. Nuevos líderes surgían de las sombras, y la violencia seguía siendo una realidad diaria. El comandante a cargo de la operación se quedó de pie frente al mapa de Culiacán, marcando con cruces rojas que indicaban los puntos calientes de la ciudad. La captura de Iván, el temido líder del cártel, había sido un golpe importante, pero él sabía que era solo un paso en una guerra interminable. Las cruces en el mapa eran un recordatorio constante de que, aunque un capo había caído, el narcotráfico seguía vivo y más fuerte que nunca. Esto no termina aquí, murmuró para sí mismo mientras recorría con los dedos las líneas que representaban las calles de la ciudad. Sabía que cada victoria era efímera, que cada captura era solo un respiro antes de que surgiera un nuevo enemigo. Los hallazgos durante el operativo habían sido impactantes. Túneles secretos, arsenales de armas, montañas de dinero en efectivo y lo más perturbador, evidencias de tortura y ejecuciones. El comandante había visto cosas que le quitaban el sueño, pero lo que más le atormentaba era saber que a pesar de todo, la violencia en Culiacán parecía no tener fin. Cada vez que creían estar cerca de acabar con el cártel surgía un nuevo líder, un nuevo capo dispuesto a llenar el vacío de poder. Es como intentar vaciar el océano con un cubo, le dijo una vez a su equipo. Por más que lo intentes, el agua siempre vuelve. Mientras revisaba los informes del operativo, no podía evitar preguntarse si todo su esfuerzo valía la pena. Había dedicado años de su vida a esta lucha, sacrificando tiempo con su familia, arriesgando su vida una y otra vez. Y sin embargo, las calles de Culiacán seguían siendo un campo de batalla. Los enfrentamientos entre cárteles rivales, los asesinatos, los secuestros, todo seguía igual, como si la captura de Iván no hubiera cambiado nada. ¿Qué más tenemos que hacer?, se preguntó en voz baja, mientras observaba las fotos de los cuerpos encontrados en los túneles. ¿Cuánta sangre más tiene que correr? Pero a pesar de sus dudas, sabía que no podía rendirse. Cada captura, cada operativo, era un paso más hacia la justicia, por pequeño que fuera. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?, le dijo a su equipo durante una reunión. No podemos dejar que esto continúe. Sus palabras eran un intento de motivación, pero también una confesión de su propia frustración. Sabía que la guerra contra el narco no se ganaría de la noche a la mañana, pero eso no hacía que la lucha fuera menos desgastante. En las calles de Culiacán, la gente comenzaba a perder la paciencia. ¿De qué sirve que capturen a Iván si la violencia sigue igual?, preguntaba un comerciante local en una entrevista para la televisión. Necesitamos soluciones reales, no solo titulares. El comandante escuchaba esos comentarios con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que la gente tenía razón, pero también sabía que no había soluciones fáciles. El narcotráfico era un monstruo de 1000 cabezas alimentado por la pobreza, la corrupción y la impunidad. Cortar una cabeza no era suficiente. Había que atacar las raíces del problema. Y así en las calles de Culiacán la guerra continuaba. El comandante y sus hombres seguían luchando, sabiendo que cada paso, cada captura, era una pequeña victoria en una batalla mucho más grande. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse cuánto más duraría todo esto. ¿Cuándo terminará?, se preguntó una noche, mientras observaba el horizonte desde el techo de su cuartel. La respuesta, sabía, era incierta. Pero mientras siguiera habiendo hombres dispuestos a luchar, él estaría allí, listo para enfrentarlos. Aunque en el fondo, sabía que esta era una guerra que no se ganaría con balas, sino con astucia, paciencia y fuerza de voluntad. Pero solo una cosa era segura: la guerra contra el narco nunca terminaría, solo cambiaría de forma.